Bendiciones, mis amados. Les habla su hermano y amigo predicador Nelson Áñez. En estos días compartió una enseñanza sobre que el que es nacido de Dios, el mundo no puede vencerlo. Y en esa enseñanza les dije que podemos hacer cosas, que la Biblia enseña que podemos hacer algunas cosas para no caer. Eso lo enseña la Escritura, no lo enseño yo. Y la Escritura no solo para yo decirle a la gente lo que tiene que hacer. No, la Escritura al primero que es aplicada es a mí. O me la aplico yo a mí. Porque yo estudio la palabra de Dios para ver lo que Dios nos dice, cómo debemos actuar. Cuando yo descubro esa joya, ese tesoro escondido, lo comparto con la gente para que no cometa los errores que yo pude haber cometido. ¿Cuánto hubiera yo querido que hubiera tenido alguien que me dijera, hey, que está mal? ¿Cuánto me hubiera gustado, hermano? ¿Por qué? Porque estoy seguro que hubiera sido libertado de muchos dolores, de mucho sufrimiento y de muchos errores y de mucho, bueno, en fin, de muchas circunstancias terribles que han venido a mi vida. Que muy poca gente la conoce, o casi nadie. Pero de que han venido, porque dice la Escritura que Dios al que ama va a disciplinar sí o sí. Entonces, en ese pasaje vamos a hacer un pequeño resumen de la enseñanza, del pasaje que yo cité, porque todo lo que nosotros decimos debo de respaldarlo yo con la Escritura, porque la Escritura es el que produce vida aquí, la Escritura es la que consuela, la Escritura es la que fortalece, la Escritura es el que nos exhorta, es la Escritura cuando nosotros creemos lo que dice la Escritura. No te puede consolar si vos no crees algo que la Escritura te está diciendo. Entonces, debéis conocer la Escritura, lo que Dios dice, o lo que Dios ha prometido, o cuál es nuestro legado, nuestra herencia en Cristo Jesús. Primera de Juan 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No una fe que está en ti, no, sino una fe, como lo dice Romanos 10:17, que es producida por la Escritura. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es confianza, es certeza y seguridad. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la palabra de Dios que produce una convicción, una seguridad, una certeza de lo que Cristo es, de ese que no podemos ver. Esa es la fe. Esa fe es la que es producida, la fe que vence al mundo. ¿Por qué? Porque la salvación se recibe por medio de la fe. Por gracia somos salvos. El medio para recibir la salvación, la fe. ¿La fe cuál? Que produce la Biblia. La fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario por el pecado. Ahora, yo en esa oportunidad no le analicé el contexto ahí. Simplemente cité otros pasajes, pero no cité los pasajes anteriores de Primera de Juan 5. Porque muchos dicen, yo creo en Dios con un cigarro en la mano. No, yo amo a Dios con una cerveza, tomando alcohol. Yo amo, Dios es mi vida. No, tus acciones no me dicen que amáis a Dios. O no le dice a Dios que lo amo. Es como aquella persona que le dice a una mujer, o aquella mujer que le dice a un hombre, te amo, pero le es infiel. O lo desprecia, o lo trata como un perro, o lo trata como una perra. O sea, eso es una impresión que es como trata como que si no fuera nada, no le da el valor que merece esa mujer, o no le da el valor esa mujer a ese hombre que merece, sino que no le da valor. Miren lo que dice el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, es engendrado del cielo, es engendrado de arriba. Y todo aquel que ama al que engendró, ame también al que ha sido engendrado por él. En esto, escuchen, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? ¿Cómo demuestro que amo a Dios? Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos
sus mandamientos y sus mandamientos no nos son gravosos. En Juan 14 nos dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mi palabra. No obedece mi palabra. No valora mi palabra. Mis palabras, las palabras que digo a nuestro Señor Jesucristo. También existe otro pasaje que dije que debemos escudriñarnos a nosotros mismos si verdaderamente estamos en esa fe que vence al mundo. Verdaderamente estamos en la fe que vence al mundo. Nosotros mismos debemos escudriñarlo, 2 Corintios 13. Esta es una enseñanza, es un resumen de la enseñanza anterior. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si verdaderamente estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Está diciendo Pablo, te está diciendo el Espíritu de Dios por medio de Pablo, ¿no te conocéis a vos mismos que Jesucristo está en ti? Y Jesucristo perseveró sin pecar. Entonces, esa perseverancia que tuvo Cristo, ahora, si Cristo está en vos, va a estar en ti, porque la justicia ha sido derramada en tu corazón. Porque ahora tenéis justicia, que se llama la imputación. La imputación que se le hizo a Cristo de los pecados del ser humano. Y la imputación que se le hizo al hombre de la justicia que se le gritó a Cristo y se la puso en el hombre cuando Cristo pagó. Pero ese es otro tema. Mire lo que dice Romanos 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Imposible. ¿O no sabéis que lo que sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedeciste? Si el pecado para muerte, o sea, si vos estáis sometidos al pecado o soy esclavo del pecado, el pecado va a producir muerte. Porque dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel obedecéis. Si vos obedecéis el pecado, soy esclavo de él. Si vos no podéis obedecer a Cristo, es porque todavía soy esclavo del pecado. Por eso que el mundo te vence. Dice, pero gracias a Dios, fíjense, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervo o esclavo ahora de la justicia, de actuar en justicia, de actuar en obediencia. Cuando obedeciste, dice, aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. ¿Cuál doctrina? Lo que Cristo nos enseña. Ahora vamos a analizar el pasaje que les dice que podemos hacer cosas para no caer jamás. Caer no es lo mismo que tropezar. Podemos tropezar, pero no podemos caer. O sea, aunque también podemos caer, aunque habemos nacido de Dios y podemos caer en graves pecados, en pecados terribles, hermano, Cristo te va a traer nuevamente a su redil. O sea, eso no es lo que yo estoy tratando de mostrarle aquí. Lo que yo estoy tratando de mostrarle es que pueden haber cosas en nosotros, o que podemos nosotros perseverar en cosas para no pecar, para no caer jamás en pecados terribles. ¿Cuál fue el pecado terrible de David? El pecado terrible de David fue que primero hizo cosas para que... Primero que estuvo con la mujer de un hombre. Después vino a ese hombre, y hizo cosas para que lo mandaran a los primeros, a las primeras filas de la guerra para que lo mataran, imagínense. ¿Y cuánto tiempo pasó para que fuera reprendido por Dios? 1 año. Pero de que iba a ser reprendido, iba a ser reprendido. De que iba a ser disciplinado, iba a ser disciplinado. Y de ahí en adelante David vivió una vida terrible de todas las cosas que les acontecieron. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, dice la Biblia que podemos hacer cosas para no caer, sí. Porque como todas las cosas, como todas las cosas, se me fue el pasaje, bendito sea Dios, pero vamos a leerlo aquí. Dice, porque haciendo esta cosa no caerás jamás.
Segunda de Pedro 1:10, parte B. Porque haciendo estas cosas no caerá jamás. Ahora, ¿cuáles cosas? Vamos a analizar el contexto. Vamos a analizarlo desde el versículo 3, segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Por medio de cuáles cosas? Por medio de las cuales. ¿Cuáles cosas? Lo que nos dice en el versículo anterior. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya no las dieron las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La piedad está relacionada con las cosas de Dios y la vida está relacionada con las necesidades que tenemos. Necesidades físicas que tenemos, de alimentos, de trabajo, de todas esas cosas, ya nos pertenecen. ¿Y cómo las recibimos? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria excelente, mediante el conocimiento de Dios, mediante el conocimiento de su Hijo, mediante el conocimiento de Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Mediante su palabra. Y por medio de las cuales, ¿cuáles cosas? Las que nos viene diciendo el pasaje anterior. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegué a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La corrupción, aquí nos está diciendo que la concupiscencia es lo que corrompe al ser humano. Y estas personas huyeron de eso, de lo que sale de su interior, de la corrupción. Y le estoy resaltando esto porque más adelante vamos a ver otro punto, ¿no? Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué mismo? Que las cosas de Dios, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, las recibimos mediante el conocimiento de su Hijo. Y por medio de ese conocimiento nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dice, para que por ella llegue a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. ¿Huiste de la corrupción a causa de la concupiscencia que hay en el mundo, sí o no? ¿O todavía te agradan las cosas del mundo? Bueno, fíjense lo que dice. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a esta fe virtud. ¿Qué es la virtud? Acciones correctas, dar testimonio por medio de lo que uno hace, de sus acciones. A la virtud, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De su palabra. Al conocimiento, dominio propio. No, es que no me pude dominar, hermano, añadilo. El dominio propio es un fruto del Espíritu, pero los frutos del Espíritu tenéis que desarrollarlos, ya son tuyos. Si ya naciste de nuevo, tenéis los frutos del Espíritu en ti, pero tenéis que desarrollarlos, tenéis que alimentarlos, tenéis que ejercitarlos. ¿Cómo se desarrolla un músculo? Por medio del ejercicio. ¿Cómo se desarrolla un fruto? Por medio del ejercicio, de practicar el dominio propio. Alguien me insultó, me maldijo, me dijo esto. Entonces yo, en vez de perseverar, aunque quiero darle su cachetada, aunque quiero responderle de la misma manera, yo lucho contra eso. No, el Señor me dice, no, yo tengo que dominarme. Al principio va a ser una lucha. Pero luego que vos estáis obedeciendo a lo que Dios nos está diciendo, esa palabra que vos estáis creyendo que viene de parte de Dios, esa palabra te va a libertar. Y va a llegar un momento que las palabras de otra persona no te van a herir de la misma manera, sino que vos te vas a poder dominar. Eso se va a ir yendo, se va a ir desvaneciendo, porque ese es el poder de la palabra. Bueno, al dominio propio, paciencia. Recuerden que la paciencia, dice la Biblia, la paciencia es otro fruto del Espíritu que también debe ser desarrollada. Que hago 2 cosas 3 veces, no me gustó, hombre, le doy contra el suelo. No, calmate, levantarte, parate, respirar, esperar unos minutos, después volvés a hacer, a ver, no lo solucionaste. Eso es practicar, eso es ejercitar las cosas que nos dice la Biblia. A la paciencia, piedad. A la piedad está relacionada a las cosas de Dios, a su palabra. A la piedad, afecto fraternal, afecto entre hermanos. Entre hermanos tiene que ver con hermanos espirituales,
o hermanos en sangre, o tu familia, ¿no? Hermano, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Dice la palabra de Dios que el que ama no le hace amar al prójimo, que el que ama no busca lo suyo, que el que ama no hace nada indebido, ¿verdad? Ahora el 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué cosas? Lo que viene diciendo, practicar el dominio propio, practicar el conocimiento, practicar, ejercitar el afecto fraternal, a practicar el amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocemos lo que nuestro Señor Jesucristo, y no solamente lo que nuestro Señor Jesucristo es, dice, sino lo que nuestro Señor Jesucristo era. No tenía dominio propio nuestro Señor Jesucristo, no tenía amor el Señor Jesucristo, no tenía afecto fraternal en el Señor Jesucristo, no tenía paciencia cuando lo estaban clavando en la cruz, cuando lo estaban golpeando, cuando lo estaban lacerando, cuando lo estaban haciendo de todo. No decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nosotros decimos, Señor, me voy a dejar un momento porque yo voy a solucionar esto, voy a arrancarle la cabeza. No funciona así. Y eso no es aplicable, le digo, no es que yo sea más santo que nadie, sino estas cosas yo las resalto para que no se me olviden a mí y yo las pueda practicar. Que en el momento de la situación, porque también me va a llegar al momento de una situación, yo me acuerdo, no, pero es que si yo he enseñado, yo he dicho, bueno, la Biblia dice esto, voy a hacer un falso, voy a hacer, no haciéndola. Aunque a veces pudiera fallarle también, porque soy un ser humano que bueno, pero hermano, esas cosas primero son aplicables a mí, para aquellos que dicen que uno se cree más santo que los demás. No, el santo es nuestro Señor Jesucristo y derramó en ti la santidad, derramó en ti la justicia, te hizo libre de la esclavitud del pecado. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que yo estoy diciendo, lo que nuestro Señor Jesucristo enseña, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, ni lo que yo soy, porque yo no soy nada sin Cristo. Aquel pollino que llevó a nuestro Señor Jesucristo, ese burro que en el Señor fue caminando hasta Jerusalén, cuando dejó de estar sin Cristo, siguió siendo el mismo burro. Así soy yo, nada sin Cristo, o el ser humano es nada sin Cristo, tiene una vida vacía, sin futuro. Su futuro es la condenación eterna. Esa es la condición del ser humano sin Cristo. Entonces, dice, porque si esta cosa está en vosotros y abunda, no os dejará estar ocioso y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esta cosa tiene la vista muy corta y ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué cosas? Lo que les venimos diciendo de los capítulos anteriores, de los versículos anteriores. Haciendo estas cosas, no caerás jamás. Tropezar y caer son dos cosas distintas, para que lo tengan en cuenta. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Dios. Porque, voy a leer otra vez, porque de esta manera, ¿cuál manera, hermano? Haciendo lo que te viene diciendo, que ejercitéis. Personas que yo escucho decir, pasé 12 horas viendo películas el domingo. Y no es que sea pecado ver una película, pero ¿cuántas horas le dedicáis a la palabra de Dios? Por lo menos a la mitad le podéis dedicar un domingo 5 horas a escudriñar, a escuchar un mensaje. O ahora a la gente no le gustan los mensajes que duran 1 hora, hora y media, no les gusta. Lo subí, no lo ven. No les agrada. No, eso es mucho. Ellos les gusta, son 2 o 3 versículos, y después que le digan que es un campeón, que Dios lo quiere bendecir, que Dios le quiere dar la vida, que Dios... No. Bueno, en fin. Ahora, fíjate lo que dice la Biblia. Porque el que es vencido, si vos estáis siendo vencido por el mundo,
Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si vos sois vencido por el mundo, soy esclavo de él. Ahora, si vos obedeciste a la palabra de Dios, soy esclavo de Cristo. Vamos a leer el contexto de este pasaje, segunda de Pedro 2, versículo 15 en adelante. Recuerden, bueno, este segunda de Pedro 2 está conectado al capítulo 1 que es el que estamos leyendo. Y aquí nos dice en el versículo 1, dice, pero hubo entre el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Quiénes van a introducir esas falsas enseñanzas? Los falsos maestros. Ese es el contexto que está desarrollando Pedro. Después que le dice, añadía vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, después viene y les dice, en el mismo contexto viene y les dice, pero hubo entre el pueblo falsos maestros. O sea que tenemos que estar alerta de que lo que nos están enseñando y cómo nosotros estamos obedeciendo a los que nos están enseñando. ¿Estamos obedeciendo a los correctos de Dios o estamos obedeciendo a los falsos de los falsos maestros? Bien lo que dice el versículo 15 que viene hablando de los falsos maestros. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Ya saben quién es Balaam. Bueno, a ver, escudriña a ver quién era Balaam. Segunda de Pedro 15, ¿no? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Fíjense cómo describe estos falsos. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Santo Padre Celestial, qué terrible futuro le espera a estos falsos maestros. Estos son fuentes sin agua. ¿Y qué dijo qué dijo el Señor Jesucristo primera en Juan 4? Que iba a correr en nosotros ríos de agua de vida, hablando del Espíritu de Dios. Pero estos son fuentes sin agua, no tienen ese río. Pues habiendo, y aquí nos lo confirma lo que dice, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Dios mío. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seduce concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente a los que habían huido, de los que viven en error. Dice, seducen con concupiscencia de la carne. ¿Cuáles son las tácticas de estos hombres? Seducir con concupiscencia de la carne, con los deseos de la carne y disoluciones. Laxivia está hablando aquí, a los que viven a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ellos huyeron de los que viven en error, ¿verdad? Por la concupiscencia, que dice Pablo también, Pedro, que la concupiscencia que hay en ellos, ¿no? en el capítulo 1. Pero esto había huido de ellos, de la persona que vive en error. Dice, le prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. ¿No han escuchado otro? Cristo nos hizo libres. No te hagáis esclavo. No, Cristo ya nos hizo libres. Nosotros somos libres. Una cerveza a la mano, bailando, haciendo lo que el mundo hace. Si esa es la libertad, cuando el mismo Pedro dice, no uséis esa libertad como pretexto para pecar, como pretexto para hacer lo que es incorrecto. Bueno, le prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. ¿Cuál es la corrupción? La corrupción es la que sale de ti hacia afuera por la concupiscencia. Porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Fue el pasaje que yo le di. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, la contaminación es algo que viene exterior hacia adentro. Ellos escaparon de las contaminaciones. Bueno, al principio no, ellos se apartaron de algunas cosas. No, yo no me quiero contaminar con eso, ¿verdad? Y escaparon. Pero no escaparon de la corrupción que hay en ellos. No quisieron alejarse de la corrupción que hay en ellos, de la concupiscencia. No quisieron que Cristo lo hiciera verdaderamente libre, que Cristo lo hiciera libres del pecado, de la esclavitud del pecado. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y aquel que es vencido es esclavo del que lo venció.
Lo dice el versículo 19. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Ellos conocieron el camino, pero no conocieron el camino que es nuestro Señor Jesucristo. Conocieron el camino. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la forma de llegar a Dios? ¿Cuál es la forma de heredar el reino de Dios? Naciendo de nuevo. ¿Verdad? Dice, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Ellos conocieron el camino, bueno, esto es lo que enseña la Biblia, no me gusta, yo conozco personas, hermano, yo conozco personas, o he conocido personas, que están en las congregaciones, les sirven a Cristo, son líderes en las congregaciones, hacen obra, predican, enseñan tal, pero cuando cuando están en su ambiente del mundo, se parecen igualitos, no se parecen en nada a un cristiano, sino que se parecen a igualitos a los que viven en el mundo, practicando su misma maldiciendo, riéndose de las cosas que ellos dicen, chistes que tienen doble sentido, ven videos pornográficos como si nada, o sea, ¿entienden? Dice, porque mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, o sea, me dice Dios, mejor que nunca lo hubieran conocido el camino, pues. Que después de haberlo conocido volverte atrás al santo mandamiento, pero les ha acontecido el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el tierno. O sea, siguen otra vez, se regresan otra vez a lo que es su verdadera naturaleza, que nunca fueron libertados de esa naturaleza pecaminosa. Es lamentable, es triste, pero es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. ¿Qué es lo que hace un perro? ¿Qué es lo que hace dice la puerca lavada? Revolcarse en el lodo. Usted agarra una puerca, la mete en su casa, la baña, la limpia, pero si usted se descuida, va otra vez a revolcarse en el lodo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Y este es el ejemplo, este es el ejemplo que está poniendo el Señor para aquellos que conocen el camino, que están en una congregación, pero después se van a revolcar otra vez a lo que es su verdadera naturaleza, porque nunca recibieron la naturaleza de Dios. Y eso no satisface a nadie, hermano. Eso es un dolor, eso es un sufrimiento. El que piense que uno se puede gozar de los que tropiezan, de los que caen, hermano, no ha conocido lo que Jesucristo derrama en el ser humano. No lo que uno es, porque uno no es nada. El que lo es todo es Cristo, que derrama de su justicia al ser humano, que derrama de su amor, que derrama de su misericordia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. El Espíritu Santo, ¿cómo demuestra Dios que te ama? Cuando derrama en ti su Santo Espíritu. Y cuando es derramado su Santo Espíritu a ti, entonces soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Dice, como nos lo dice la palabra de Dios cuando habla de los frutos del Espíritu. El que es de Dios ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Están crucificadas allá, y allá murieron. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si vos amáis las cosas del mundo, el amor del Padre no está en ti. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, las cosas vanas, las cosas que hacéis que no tienen sentido. Yo me puedo ir por una discoteca y bailar si yo no estoy pagando. Eso no tiene sentido, porque eso es algo vano, eso no rinde fruto. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás ahí haciendo la voluntad de Dios? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en ti. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre sea para con todos. Bendiciones.